Bueno, pues si os parece, ya son las 10:02. Vamos a empezar este webinar. En primer lugar, me gustaría presentaros a María Arroyo. María es nuestra socia del Departamento Laboral de Madrid eh, y básicamente nos va a explicar los dos primeros puntos de estas novedades laborales de 2025. Yo soy Jonathan Gil, soy el socio del despacho de AGM en Barcelona y básicamente creíamos, María y yo, que era importante tener un webinar de estas características bueno, pues para exponer cuál es la realidad o cuáles son las novedades laborales del 2025. Hemos señalado cuatro aspectos que nos parecen importantes y necesarios que conozcáis desde el punto de vista de recursos humanos y de gestión de personal. Y a partir de aquí lo que haremos será una sesión que más o menos va a durar una hora aproximadamente, en la que vamos a explicar estos cuatro puntos y finalmente después de esa hora, pues sobre las 11 aproximadamente, vamos a reservar unos 25 minutos para dudas, preguntas, cuestiones que os puedan surgir respecto a esta presentación, o incluso pues si tenéis algún caso particular que queráis compartir con nosotros y que os podamos ayudar, pues encantados. ¿De acuerdo? Pues nada, cedo la palabra a María para que empiece con el primero de los puntos, ¿eh? Eh, que básicamente, a ver, aquí estamos nosotros. Básicamente estos son los cuatro puntos que vamos a tratar hoy, que son los nuevos permisos retribuidos, la eliminación del artículo 49 relativo a la extinción contractual por incapacidad permanente. Estos dos puntos los dará María y yo os ilustraré sobre la audiencia previa al despido disciplinario y la indemnización adicional por despido improcedente. Pues si quieres, María, empieza ya y adelante. Muchas gracias. Perfecto, pues buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a este webinar que hemos preparado Jonathan y yo y todo el equipo de marketing del despacho. Hemos resumido estos permisos en unos puntos básicos porque, como sabéis, desde el año 2023 empezaron a salir permisos nuevos, parece que son contradictorios entre sí y bueno, vamos a intentar poner un poquito de claridad porque la verdad es que hemos tenido unos cuantos desde entonces. Pues vamos a empezar por el primer permiso, un permiso que ya existía, que era el permiso por cuidado de familiares, para los amigos el permiso por hospitalización. Entonces, este permiso estaba previsto ya en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y en principio se preveía de 2 días, como os acordaréis todos, y los convenios pues lo modulaban, ¿no? Que si se hospitalizaba por un accidente o enfermedad grave o una intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que precisaba reposo domiciliario, bueno, pues si había desplazamientos, pues se unían días, etcétera. Bueno, pues llegó de repente el Real Decreto Ley 5/2023 que introducía una serie de nuevos permisos, entre otras medidas para la conciliación de vida laboral y familiar, y amplió este permiso a 5 días, ¿no? Es uno de los puntos más importantes de esta ampliación. Y en este punto tenemos que tener dos precisiones antes de pasar a las personas por las que se puede pedir este permiso, ¿no? Y es que este Real Decreto Ley, famoso del que voy a hablar a partir también de otros permisos, deriva de una directiva comunitaria, que es la 2019-1158, que es la que hizo que se introdujeran todas estas nuevas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Entonces, en concreto, este permiso, la directiva establece que son 5 días laborables al año, un máximo, pero ¿qué ha pasado? Que al transponerlo a nuestro estatuto no se ha limitado ese número de días. Por lo tanto, nosotros son 5 días al año, o sea, 5 días, perdón, por situación, podemos decir. ¿Vale? Es decir, que si yo tengo primero un familiar que tiene un accidente o una hospitalización, tengo que ir con él, puedo pedir esos 5 días, y si 6 meses más tarde, durante ese mismo año, hay otro hecho causante, voy a poder volver a pedir ese permiso. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta sobre este permiso es que el alta hospitalaria no implica automáticamente la finalización del permiso si requiere reposo domiciliario después hasta cumplir el máximo de días. ¿Vale? Es decir, que si tengo una intervención quirúrgica de un familiar
y le dan al día siguiente el alta, que es bastante común que pasen solamente 24 horas en el hospital, pero luego requiere de ese permiso de reposo domiciliario, ese permiso se alarga hasta que termina esos 5 días, ¿no? Dentro de ese periodo domiciliario. Y luego, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que si el convenio mejoraba el original, o sea, cuando era de 2 días y había días de desplazamiento, ya ha salido alguna jurisprudencia que dice que hay que sumar esos días de desplazamiento también a estos 5 días. Entonces, si la hospitalización o el ingreso es en otra ciudad distinta a la tuya y necesitas irte, pues en ese caso habría que ver, porque tenemos el problema que muchos convenios todavía no se han adaptado o las negociaciones no han hecho que se haya publicado un convenio nuevo que recoja la nueva regulación. Entonces, ahora mismo hay que intentar armonizar la parte nueva del estatuto con lo que ya preveían los convenios de forma anterior. En la siguiente diapositiva tenemos los sujetos por los que se puede solicitar el permiso, que esta es también una de las novedades que ha introducido este Real Decreto, ¿no? Se prevé el cónyuge, que ese ya estaba, se equipara la pareja de hecho al cónyuge, luego también parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, y aquí también vienen las dos nuevas novedades: los familiares consanguíneos de la pareja de hecho y, que este es yo creo que el más importante, cualquier persona que conviva con el trabajador o la trabajadora en el mismo domicilio y precise de cuidados efectivos, aunque no esté en ese grupo, digamos, también de sujetos por los que se puede solicitar el permiso. ¿Vale? El inicio del cómputo puede ser, es al día siguiente laborable del hecho causante, y luego también es un permiso muy flexible porque son los empleados los que pueden decidir cuándo se disfruta el permiso en función de sus necesidades de conciliación, siempre que persista el hecho causante, ¿no? Esto también hay que tener en cuenta que los convenios colectivos lo van a modular, entonces también tendremos que estar a lo que digan los convenios, pero como os digo, es todo muy nuevo todavía. Y otra cosa importante que también tenemos que tener en cuenta sobre este permiso es que las precisiones que prevean los convenios de forma más restrictiva se van a tener por no puestas, ¿vale? Y deben de respetarse las medidas que pudieran prever. Y finalmente, como sabéis todos, existe la nulidad objetiva de este despido. No se puede despedir a un trabajador mientras está disfrutando de este permiso, evidentemente sin una causa procedente, que esto fue eliminado con la ley de paridad por un error en verano, que todos nos pusimos muy nerviosos de repente cuando salió, pero evidentemente pues ya ha sido corregido y entonces vuelve a existir la nulidad objetiva de este despido. Pasamos ya al permiso especial por causa de fuerza mayor, permiso por emergencias también, que también vino modificado por el artículo, por este Real Decreto, bueno, introducido de nuevo en el artículo 37, y el hecho causante aquí son motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable la presencia inmediata del trabajador. Esto es muy fácil de entender, porque a mí esto me pasó el otro día. Yo estaba tranquilamente trabajando en el despacho, me llamó la enfermera del colegio para decirme que mi querido hijo Alvarito se había caído en el colegio y se había abierto la cabeza, que por favor fuera a recogerle, que le tenían que poner unas cuantas grapas. Entonces, pues evidentemente tuve que dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento, acordarme de mi hijo y de su madre, que soy yo, y irme corriendo a buscarle al colegio y llevarle urgencias y que le graparan la cabeza al crío. Bueno, pues efectivamente, es precisamente ese caso o algo parecido. ¿Por qué? Porque requiere la presencia inmediata, es decir, tienes que salir corriendo. ¿Vale? Esto evidentemente no se puede preavisar, porque el permiso por hospitalización normalmente se debe de preavisar y luego se debe de justificar. Este preavisar es complicado, tienes que avisar cuando te ocurre evidentemente el hecho causante y luego aportar la justificación necesaria pues cuando pues, buenamente haya pasado la situación de peligro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un permiso de carácter retribuido y lo importante aquí también es entender que se disfruta por horas. Es decir, el tiempo indispensable que tú hayas necesitado para resolver esa emergencia, ¿no? Y las horas se suman todas hasta un máximo de 4 días al año. Esto puede ser mejorado también por convenio colectivo o por pacto con la representación legal de los trabajadores, ¿vale? Pero eso ya dependerá de un tema de negociación colectiva. El siguiente permiso del que vamos a hablar es el permiso por restricción de movilidad y riesgo climático.
Como sabéis todos, lamentablemente, con los hechos de lo que sucedió con la Dana de Valencia, que si hay alguien de Valencia le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, se vio que evidentemente era necesario pues, incluir un permiso para prever estas situaciones en las que es imposible el desplazamiento o el acceso al centro de trabajo. Esto, por ejemplo, en Madrid también lo vivimos cuando la nevada de Filomena, hace unos años, que colapsó la ciudad entera y era totalmente imposible desplazarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho causante? Pues eso que hemos hablado, imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación para acceder al mismo. La duración establecida es de 4 días, aunque se pueden ampliar a los días que dure la situación. No obstante, en caso de que sea necesario ampliar estos días para que la carga a la empresa no sea tan grave, se podrá suspender la relación laboral o reducir la jornada por causa de fuerza mayor, ¿vale? Pero eso lo veremos después. Obligación de acreditación, evidentemente, porque, oye, si tú puedes realmente desplazarte, pues te tienes que desplazar igualmente, pero es importante tener en cuenta también, y esto lo vemos ahora ya en la siguiente diapositiva, que está ligado a recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento. Y esto es importante porque no meramente el, oye, yo no puedo acceder, pero si recibimos todos un mensaje de alerta civil, por ejemplo, de se recomienda no realizar desplazamientos, este permiso ya se activaría. En Madrid hace un par de años recibimos, después de lo de Filomena, claro, iba a haber unas lluvias torrenciales enormes, todos recibimos un mensaje y luego al final no llovió. ¿Qué pasa? Que realmente podríamos haber accedido al centro de trabajo en ese momento, pero como recibimos todos una restricción de movilidad, si este permiso hubiera estado en vigor entonces, podríamos haber utilizado este permiso, ¿no? Porque, oye, si a mí me dicen no te muevas, aunque luego no caiga una gota de agua, pues realmente está activa, ¿no? Luego, la posibilidad de la empresa de realizar la suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de jornada si es superior a 4 días, os lo había comentado antes, y esto es importante. En los casos en el que el teletrabajo sea una opción válida, la empresa podrá establecerlo y entonces no se activa el permiso. ¿Vale? Pero es muy importante porque el artículo también hace mención a que solamente se podrá activar el teletrabajo si se pueden seguir las normas de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, ¿vale? Y en particular el suministro de medios, equipos y herramientas adecuados. Y esto hace incisión el artículo en este punto. Y claro, pues yo me imagino en el caso de Valencia, a ver cómo te pones a mandar ordenadores y pantallas a tus teletrabajadores si estaban las carreteras colapsadas. Pues evidentemente ahí el teletrabajo no es viable y tendrías que dar a no ser que tuvieran evidentemente las herramientas de forma previa, tendrías que dar el permiso. Vale. Es el permiso por donación de órganos o tejidos. Este permiso es muy, muy nuevo. Lo ha introducido la Ley 6/2024 de 20 de diciembre, o sea, hace apenas un mes, ¿vale? Que es para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante, ¿vale? Entonces, es realmente por un tiempo indispensable para determinar la idoneidad de los donantes, porque vosotros no sé si estáis familiarizados con el proceso de donación de tejidos o de órganos, pero hay que hacer unas pruebas previas para saber si ese tejido, ese órgano que tú vas a donar en vivo a otra persona es compatible o no. Y eso requiere una serie de traslados a los hospitales o al Centro Internacional de Trasplantes que tenemos, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, donde te pasas el día entero en el que te van haciendo pruebas, pues análisis de sangre o biopsias o lo que sea, que a veces requieren incluso una hospitalización para poderte recuperar de esas pruebas. Eso con independencia de lo que es luego ya la donación en sí, ¿vale? Entonces, siempre, evidentemente, este permiso se da siempre que deba tener lugar dentro de la jornada de trabajo. Imagino que también podrá ser moldeado por negociación colectiva, aunque no dice nada. Y es importante que tengamos en cuenta que entra en vigor a partir del 3 de marzo de 2025. O sea, todavía no está en vigor, como un mes y poquito, pero es importante también tenerlo en cuenta. Además, esta ley que ha introducido este permiso ha modificado la Ley General de la Seguridad Social para que se reconozca como baja por contingencias comunes el tiempo que esta persona, si luego necesita una recuperación de esos actos preparatorios, pues reciba una prestación. Hay obligación de cotizar durante la baja de esa persona. No se le exige un periodo previo de cotización para que perciba la prestación y la prestación comprenderá el 100% de la base reguladora.
Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque de tema de gestión de nóminas, como permiso, pues puede dar lugar a una baja por contingencias comunes. Luego, ya vamos a lo que es el permiso parental de 8 semanas. Este permiso, de momento, no es retribuido y por eso no está incluido en el artículo 37 del Estatuto. Este permiso está incluido en el artículo 48 bis. El artículo 48 del Estatuto lo que prevé son las causas de suspensión con reserva de puesto de trabajo de pues, una maternidad, unas excedencias la forzosa o por cuidado de hijos. Y es importante saber que lo han puesto aquí porque no es un permiso como tal, sino una suspensión de la relación laboral, de momento. Ya veremos qué pasa después. En principio, se concibe como un nuevo permiso de atención a hijos distintos de los vinculados al nacimiento, propiamente dicho. Es decir, no tiene nada que ver con la baja por maternidad o paternidad, ni por la atención hospitalaria para el parto, por ejemplo, que podría, pues si tu hija ha dado a luz, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Es de titularidad exclusiva de los progenitores, ¿vale? Y es totalmente intransferible, es un derecho individual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no se lo puedo ceder al padre de mi hijo, por ejemplo, cada uno lo tiene que disfrutar y no se lo puede ceder a un abuelo, por ejemplo, ¿vale? Para que cuide al niño. Entonces es por cuidado de hijo o hija o menor acogido por tiempo superior a un año hasta que el niño cumpla 8 años, ¿vale? De momento, y decimos de momento, no tiene carácter retribuido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la directiva de la que emana, que es la directiva de la que hemos hablado antes, sí que prevé su retribución. Y es aquí donde nosotros no podemos asesoraros todavía sobre lo que va a pasar, porque depende pues, de muchas cosas, ¿no? Pero es importante tener esto en cuenta. Y la duración es de 8 semanas, continuas o discontinuas, a tiempo completo o a tiempo parcial. Esto lo que quiere dar es mucha flexibilidad al trabajador para poder utilizar este permiso de manera que pueda conciliar sus responsabilidades parentales. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, que os vamos a contar unos casos concretos. Respecto al disfrute simultáneo de este permiso por 2 trabajadores por el mismo sujeto causante en la misma empresa, la empresa puede o aplazar la concesión del permiso por un periodo razonable después de ofrecer una alternativa de disfrute igual de flexible. Esto evidentemente tendrá que ser modulado por la jurisprudencia, porque alternativa de disfrute igual de flexible es amplísimo. En una se podrá considerar más amplio, menos amplio, esto en función de la empresa, si es más grande, si es más pequeña, etc. Corresponde al trabajador especificar la fecha de inicio y de fin del disfrute del permiso y lo debe de comunicar con una antelación de 10 días. Es decir, este no es un permiso por emergencias como el de la brecha de mi hijo. Este es un permiso que hay que preprogramar porque la empresa también tiene derecho a organizarse. ¿Vale? Y luego el disfrute no devenga vacaciones porque no es tiempo efectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque es una suspensión de la relación laboral. Si fuera un permiso, devengaría las vacaciones. La reducción si la persona trabajadora ya tiene concedida una reducción de jornada por cuidado del lactante o por excedencia por cuidado de hijo, no limitan el disfrute del permiso parental y como la relación laboral se mantiene activa, hay obligación de cotización durante el tiempo del permiso. Y ya pasamos a la eliminación del famoso artículo 49.1e del Estatuto de los Trabajadores, que establecía la extinción automática del contrato de trabajo cuando el trabajador le era reconocida una incapacidad permanente. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Lo primero que me gustaría comentaros son los distintos tipos de incapacidad, digo por si alguno no está familiarizado con las incapacidades, y lo que pasa con cada una. Tenemos 5 tipos de incapacidades. La primera es la incapacidad temporal, la típica baja por enfermedad que todos conocemos, y luego tenemos las incapacidades permanentes. Tenemos la incapacidad permanente parcial, que habilita al trabajador a realizar las funciones, pero disminuidas hasta en un 33% de lo que venía haciendo con anterioridad en su profesión habitual. Tenemos luego la incapacidad permanente total, que es la que impide todas o algunas de las tareas fundamentales del trabajo individual, pero te permite trabajar en otra actividad. Es decir, no puedo desarrollar mi profesión, pero sí puedo desarrollar otra o las tareas en concreto que yo estaba realizando en mi puesto de trabajo. Luego tenemos la incapacidad permanente absoluta, que es la que impide la realización de cualquier tipo de actividad laboral. Y por último tenemos la gran invalidez,
que además de impedirte trabajar, significa que necesitas la ayuda de una tercera persona para desarrollar tus funciones más básicas. ¿Vale? Entonces, lo que te decía el artículo 49.1e es que cuando a un trabajador le concedían la incapacidad permanente, sobre todo entendiéndose también la total, porque la absoluta y la gran invalidez no habilitan para trabajar, pero la total, pues existe una extinción automática del contrato de trabajo, es decir, no era un despido, simplemente se extinguía sin más problemas, ¿no? Ahora mismo, con la reforma que acaban de introducir de este artículo, pues se quedaría solamente como extinción, como causa de extinción automática del contrato, la muerte del trabajador. Es decir, cuando evidentemente pues ya no puede trabajar de ninguna de las dos. Entonces, es importante tener en cuenta que esto es un proyecto de ley que ha sido presentado en el Congreso el 26 de julio, ¿vale? Y todavía se encuentra en trámite parlamentario. No sabemos cuándo va a entrar en vigor como tal. No obstante, tenemos que aplicarlo porque recientemente hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero del año 2024 que establecía que era discriminatorio restringir la relación laboral de un trabajador cuando se le concedía la incapacidad permanente. Entonces, esta reforma viene evidentemente obligada por esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo y además por la Directiva Europea de Discapacidad, ¿vale? Entonces, lo que se pretende con esta modificación es garantizar el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad y lo que quiere hacer el legislador español es equiparar la situación de discapacidad a la situación de incapacidad permanente, ¿vale? Que hasta ahora no existía esa equivalencia, pero lo que quiere es equiparar las dos y para que apliquen las disposiciones de la Ley General de Discapacidad Española. Entonces, ahora mismo, con el cambio de este permiso, lo que ha ocurrido es que se ha eliminado la extinción automática, pero se sigue permitiendo la extinción solo cuando no puede haber otra alternativa. ¿Y cuándo no puede haber otra alternativa? Bueno, pues cuando la empresa no pueda realizar los ajustes razonables al puesto de trabajo o no pueda cambiar al trabajador a otro puesto que pueda desarrollar. No obstante, es voluntad del trabajador, es decir, en el momento en el que un trabajador reciba su incapacidad permanente, es voluntad de él decidir si quiere o no extinguir la relación laboral. Antes se extinguía de forma automática, ahora es el trabajador. Si el trabajador decide que quiere seguir trabajando, debe de comunicárselo a la empresa en un plazo de 10 días naturales desde la fecha de la notificación de su resolución de incapacidad. Y la empresa tiene un plazo de 3 meses a partir de la fecha en la que reciba esa notificación para llevar a cabo o los ajustes razonables en el puesto de trabajo o el cambio de puesto de trabajo. Si no fuera posible ninguna de estas dos vías, entonces le deberá comunicar al trabajador que ambas alternativas suponen una carga excesiva y que entonces deberá de justificar suficientemente en una carta motivada la extinción de la relación de trabajo. Y aquí es donde van a venir todos los problemas. Porque, ¿qué se entiende por ajuste razonable? Y qué se entiende por carga excesiva. Esto es lo que va a hacer que se pueda o no se pueda extinguir el contrato del trabajador, básicamente. Lo que dice el proyecto de ley, porque además, como os comento, es un proyecto de ley que está sujeto a enmiendas todavía, es que los ajustes razonables se entenderá que cuando el coste que suponga esa adaptación del puesto de trabajo, la empresa puede acceder a ayudas o a subvenciones para que lo sufraguen, entonces se entiende que es un ajuste razonable. O dos, si en el caso de que no pueda acceder a esas ayudas, si esos ajustes son excesivos, si el coste es excesivo en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de la compañía. Porque no se le puede exigir lo mismo, el mismo esfuerzo a una panadería que tiene 3 empleados que a una multinacional que tiene 600 y que probablemente pues, tenga algún puesto, alguna vacante o pueda, ¿cómo se dice esto?, ajustar el puesto de trabajo. Otra de las cosas que se prevé con la modificación de este artículo es que tomen muchísimo protagonismo el servicio de prevención ajeno y el comité de empresa para decidir qué adaptaciones son las que requiere el puesto de trabajo, porque no se puede adaptar un puesto de trabajo al tuntún, con perdón de la expresión, porque qué es lo que necesitas adaptar para que la salud de esa persona sería protegida, o a qué nuevo puesto puede acceder, porque yo puedo tener un puesto disponible al que a lo mejor por formación y capacitación sí que puede acceder ese trabajador, pero conlleva las mismas restricciones que tenía el puesto previo, por lo tanto su salud también se vería afectada. Es importante que también prevé una modificación de la Ley General de Seguridad Social para que las dos prestaciones
o sea, sean compatibles. Pero esto habrá que ver si finalmente se aprueba. Y el trabajador permanecerá en situación de incapacidad temporal. La incapacidad temporal se prorrogará hasta que la empresa dé su resolución. Y bueno, pues esto es un poco ya mi parte. Y ya, pues Jonathan, va a pasar a contaros el tema de la audiencia previa, que es también un tema que está de súper actualidad. Sí, pues muchísimas gracias María por la explicación. Pasamos ya al tercer punto, que es el de audiencia previa al despido disciplinario. Aquí os queríamos comentar un poco cómo, primero dijéramos, de explicar este asunto, queríamos ver un poco o queríamos mostraros cómo ha evolucionado el tema de audiencia previa respecto a los despidos. Hay que tener en cuenta que en primer lugar, esta audiencia previa solo es exigible a los despidos disciplinarios. Es decir, sabemos que en España tenemos dos tipos de despidos, los despidos objetivos y los despidos disciplinarios. Esos son los dos grandes tipos de despido. Y esta audiencia previa solo sería exigible a los despidos disciplinarios, no a los despidos objetivos. Esto viene de hace años, es decir, lo de la audiencia previa no es nuevo. Muchos convenios ya establecían la necesidad de una audiencia previa, o también se llamaba expediente contradictorio, antes de realizar un despido disciplinario. Porque el convenio, pese a que la ley no lo decía, el estatuto no lo decía, pero sí que el convenio colectivo, algunos convenios, pues me acuerdo, por ejemplo, el de agente de viajes lo establecía y algún otro que establecía que efectivamente antes de despedir disciplinariamente a alguien, es decir, darle la carta de despido, tenía que derecho a ser escuchado o a darle audiencia. Entonces, esto no es nuevo en nuestra normativa, pero no venía exigido por ley, sino venía exigido simplemente por el convenio colectivo de actividad que tocase en la empresa. ¿Qué ocurre? Que desde un tiempo, ya hace unos años, España suscribió un convenio, que es el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que era un convenio, si me permitís, un tanto olvidado. Es decir, España ha suscrito muchos convenios de esta tipología, pero hubo una serie de sentencias o sobre todo demandas de trabajadores que abogaban por la aplicación directa de este convenio de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice este convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por España? Dice que no deberá darse, el artículo 7 en concreto, dice no deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad. Esto que estaba en este artículo del convenio de OIT, vuelvo a repetir, suscrito por España y por tanto aplicable a nuestra legislación, hubo diferente controversia que os hemos resumido en dos sentencias, una que es la de Cataluña, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del 7 de julio de 2023, que lo que venía a decir de una forma muy jurídica es que el artículo 7 de este convenio de OIT, como sabéis, los convenios que suscribe España de la Organización Internacional del Trabajo, pero también muchas directivas europeas, necesitan lo que se llama la transposición a la normativa interna, es decir, establece una serie de conceptos o de derechos, pero después se necesita transponer a la normativa interna para que sean directamente aplicables. Es decir, tenemos el derecho del artículo 7 de la OIT, pero después tiene que haber un reflejo en el Estatuto de los Trabajadores o en la normativa interna de España. ¿De acuerdo? Esto pasa también muchas veces con las directivas. Las directivas establecen criterios, pero después se tienen que transponer para que sean vinculantes para los tribunales españoles. Lo que dice el TSJ, lo que dijo en su momento el TSJ Cataluña, el 7 de julio del 23, decía que el artículo 7 no era de aplicación, el artículo 7 del convenio OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, no era de aplicación directa si no hay posterior desarrollo normativo. Es lo que os comentaba de la transposición necesaria. Y entonces, pues se sacaba un poco el tema de en medio y decía, oiga, no, mire, si no lo dice el convenio
Y como la ley no lo dice, por mucho que lo diga el convenio de la OIT que hemos suscrito, si no hay una transposición a la normativa española en el Estatuto de los Trabajadores, pues realmente no es necesario seguir esta audiencia previa. Por contra, había algunas sentencias, hemos señalado la de Extremadura del 15 de septiembre de 2023, pues que va en la línea contraria, iba en la línea contraria diciendo, oiga, no, mire, esto es tan grave, el despido es tan grave que tiene que darse razonablemente una audiencia previa para que el trabajador pueda defenderse. ¿eh? Y iba un poco en contra de lo que decía el TSJ de Cataluña. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hay una sentencia del 18 de noviembre de 2024 que seguramente habréis recibido. Nosotros hicimos una newsletter sobre ella desde AGM, pero ha salido en muchos medios de comunicación, incluso en prensa general, no jurídica, que lo que dice el Tribunal Supremo es que a partir del 18 de noviembre de 2024, que es cuando ellos dictan la sentencia del Tribunal Supremo, las empresas no pueden despedir disciplinariamente a sus trabajadores sin abrir un trámite de audiencia previa. Es decir, dice, de alguna manera, sin atender al criterio jurídico que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dicen, oiga, mire, con independencia de si se ha traspuesto o no se ha traspuesto, entendemos que se puede entender que es aplicable directamente ese artículo y por tanto nosotros en esta sentencia a partir del 18 de noviembre entendemos que pese a que no haya una previsión del convenio, establecemos, y aunque la norma no lo diga, porque no lo dice el estatuto, lo que le dice el Tribunal Supremo en una sentencia que sí que genera jurisprudencia, dice que a partir del 18 de noviembre de 2024, pues todo el mundo, todos los despidos que hagamos desde el punto de vista disciplinario tienen que seguir el trámite de audiencia previa. Entonces aquí establece una serie de necesidades, pues que debe existir coherencia dijéramos, los hechos que se le imputan al trabajador y realmente, pues, dijéramos, después, si ese expediente de audiencia previa se puede llevar a convertir en un despido o no. Básicamente, a efectos prácticos, lo que nosotros recomendamos aquí, en estos casos, en los despidos disciplinarios, vuelvo a repetir, es hacer un trámite de audiencia previa teniendo en cuenta que se tiene que, porque la normativa no te dice, la jurisprudencia tampoco te establece cómo tiene que ser esa formalidad, con una carta previa que nosotros preparamos diciéndole al trabajador cuáles son los incumplimientos que se le dijéramos, imputan y diciendo en esa carta previa, que es la que inicia el trámite de audiencia previa, diciéndole pues qué cargos se le imputan o qué incumplimientos se le imputan, circunstanciados, es decir, hay que poner la fecha, hay que poner la hora, hay que poner los máximos detalles para no generar una indefensión al trabajador y básicamente darle un plazo. La ley no dice nada, el convenio OIT tampoco, y la jurisprudencia tampoco dice nada respecto al plazo. Nosotros estamos estableciendo comúnmente entre 3 y 5 días naturales que tenga el trabajador tiempo desde que le damos esa carta inicial, que le decimos, oiga, mire, hemos detectado una serie de incumplimientos que podían ser considerados como constitutivos de una infracción muy grave. Es muy importante que en esa primera carta de inicio de audiencia previa ya no se califique, o sea, no se sancione al trabajador, sino porque tenemos que pensar que nosotros lo que estamos advirtiendo o le estamos iniciando es ese trámite de audiencia, con lo cual estamos adelantando los hechos que se le imputan, le estamos diciendo también que eso puede ser constitutivo de una infracción muy grave, pero no estamos sancionando con una sanción de empleo y sueldo o con el despido. De momento, en ese primer paso no lo hacemos. Entonces, lo que te dice el convenio OIT es que hay una formación de los cargos, es que si bien no lo exige, pero el convenio sí que se recomienda que esa formulación de cargos, esa carta inicial, esa carta de audiencia previa, sea por escrito. ¿Vale? Lo que os decía, que no se determina el procedimiento específico a seguir respecto al trámite de audiencia, pero nuestra recomendación es que conceder un plazo cauteloso de 3-5 días para garantizar, uno, la posibilidad de defensa por parte del trabajador. Pensemos que normalmente el trabajador va a tener que acudir a un
podría defenderse él, pero se le tiene que intentar facilitar la asistencia letrada, es decir, que él pueda ir a un abogado y que un abogado pues, le pueda asesorar y le pueda ayudar en este trámite de audiencia previa. Y también prevenir futuras alegaciones de indefensión debido a un margen de tiempo insuficiente, pues eso, para que se pueda asesorar. Em, es importante, y que ahora lo veremos después, que no se determina en el artículo 7 del convenio de 158 de OIT, no se determina qué consecuencia jurídica tiene el cumplimiento de este trámite, que ahora lo veremos. Y el Supremo tampoco lo ha dicho. ¿eh? Pero básicamente lo que dice el Supremo es que, pues esto que os explicamos, ¿no? Que básicamente haya una carta inicial, se le dé una audiencia de 3 cinco días, en esa carta se le diga de qué se le acusa y se dé ese plazo de 3 cinco días para que él pueda defenderse y para que nos pueda enviar, ese trabajador o trabajadora, nos pueda enviar a nosotros sus alegaciones. A la vista de esas alegaciones, ¿qué hará la empresa? Pues lo que hará la empresa es básicamente a analizarlas y decidir. Puede ser que en ese trámite, con esas alegaciones y con esa explicación por parte del trabajador, nos pueda suponer a nosotros, o en este caso a la empresa, le pueda suponer una explicación suficiente y coherente de lo que ha pasado y pueda decidir no sancionar o pueda decidir no sancionar con el despido o pueda decidir que efectivamente esas alegaciones que realiza el trabajador no desvirtúan los hechos que ya se le anunciaban en esa carta inicial de expediente de audiencia previa, y por tanto se le tome la decisión en otra carta distinta, que muchas veces lo que hacemos es coger los mismos hechos porque los hechos no han cambiado. Incluso hay veces que en las propias alegaciones el propio trabajador nos puede dar una respuesta o nos puede dar algún dato que nosotros no teníamos para llegar a la convicción de si merece ser no sancionado, sancionado con una amonestación por escrito o sancionado con una sanción de empleo y sueldo, de acuerdo con lo que establezca el convenio, o incluso sancionarlo con el despido disciplinario, que como sabéis es una sanción que es la sanción más grave. Efectivamente la empresa puede tomar esa decisión en base dijéramos, a esa alegación. ¿Qué pasa si el trabajador no alega nada? Pues igualmente se consume el plazo de 5 días y la empresa es libre ya le ha dado la oportunidad de audiencia previa y es libre de sancionar, o dejar sin efecto la sanción, sancionar con suspensión de empleo y sueldo o amonestación por escrito o incluso sancionar con el despido. Es decir, la no alegación por parte del trabajo durante el plazo concedido no supone que efectivamente la empresa no pueda acometer pues, el despido en este caso, o la sanción que corresponda. Tema muy importante. La mayoría de los que nos dedicamos a esto, pues hacemos, como sabemos que hay dos tipos de despido, que está el disciplinario y el objetivo, muchas veces decimos, hombre, Jonathan María, es que yo realmente tengo un tema de performance, ¿no? No me acabo de entender con esta persona, no tengo ni una causa disciplinaria ni una causa objetiva, pero no veo a esta persona que trabaje con nosotros bien, no entiendo que no entra dentro, o el performance, pues eso no es bueno, no acaba de entenderse, no acaba de entender la mecánica de la empresa. Eso, lo que estamos haciendo normalmente, habitualmente, es hacer despidos disciplinarios, con una causa pues un poco hiriente, si me permitís la expresión, ¿no? O hacemos la típica disminución voluntaria continua del rendimiento, o hacemos alguna causa que básicamente, pues no, vuelvo a repetir, que no sea muy hiriente para el trabajador, y después reconocemos la improcedencia, hacemos un acuerdo de reconocimiento de improcedencia que vamos al CEMAC. Eso es lo que normalmente se hace para, de alguna manera, en aquellos casos en que no tenemos una causa disciplinaria clara, es decir, que no son disciplinarios, si me permitís la expresión, por entendernos, de verdad, es decir, no hay una causa de que haya llegado tarde, de que haya una transgresión de la buena fe contractual, de que no cumpla con su trabajo, sino simplemente es un tema pues poco dijéramos, demostrable, pues muchas veces optamos por el despido disciplinario y con el reconocimiento de improcedencia en el CEMAC, ¿no? Y ahí ya firmamos un acuerdo o directamente esperamos a que nos demande y vamos al CEMAC y reconocemos la improcedencia, etcétera. Eso, actualmente, podemos seguir haciéndolo igual. Es decir, al final, esta audiencia previa sirve para los despidos disciplinarios de verdad. Es decir, para los despidos disciplinarios en los que haya una causa
y en la cual yo quiera defender que ese despido es procedente. Es decir, que ese despido yo tengo una causa acreditable de despido disciplinario. Porque si no lo cumplo, no se determina en la normativa, no se determina en el convenio, no ha dicho nada todavía la jurisprudencia, pero la mayoría de juristas somos, hay como un denominador de que sería un incumplimiento formal del despido disciplinario. ¿Y qué conlleva el incumplimiento formal del despido disciplinario? La improcedencia, no la nulidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto, ¿qué impacto va a tener? Esto va a tener impacto en aquellos despidos disciplinarios que realmente nosotros queramos demostrar la procedencia de ese despido desde un punto de vista bueno, pues que ha habido un incumplimiento grave y culpable, de que ha habido una reiteración, de que hechos graves que realmente pensemos que tenemos caso para llevarlo hasta un tribunal y ganarlo. Y entonces, para hacer eso, un despido disciplinario de verdad, sí que tenemos que hacer la audiencia previa con todas estas garantías que os hemos explicado. Pregunta, ¿puedo hacer la audiencia previa a un despido que yo ya sé que voy a de alguna manera negociar y que voy a intentar pactar por 33 días? Por poder se puede hacer, es decir, es más garantista. Lo que pasa es que al final, a mi juicio, estamos de alguna manera postergando la decisión. Es decir, al final no hay una necesidad de hacer esa audiencia previa, básicamente porque el resultado va a ser el mismo, que va a ser la declaración de improcedencia por ese defecto formal en el seguimiento de audiencia previa. Vuelvo a repetir que no lo dice todavía la normativa, pero bueno, pues hablando con compañeros del ámbito jurídico, vemos claramente que hay una sentencia por ahí, ya no de este tema porque está muy reciente, pero sí de falta de cumplimiento de los expedientes contradictorios o audiencias previas que había en los convenios, que eso siguen existiendo, esas audiencias previas. Hay sentencias ya de eso que te venían a decir que el incumplimiento formal supone la improcedencia del despido, que no la nulidad. Esto es bastante importante y queríamos señalarlo porque creo que es para un poco no alterar, o sea, esto alterará el modus operandi en cuanto a los despidos respecto a que yo vuelvo a repetir que sean despidos disciplinarios en los que queramos acreditar la procedencia del despido porque tengamos unos hechos claramente graves y reiterados para ir a ese tipo de despido. Como sabéis, el despido disciplinario, a diferencia de si es procedente, no da derecho a indemnización, sí que da derecho a prestación por desempleo, que esto es algo que también hay veces que dicen, hombre, y si alguien quema la empresa, pues bueno, pues tendrá derecho a, evidentemente, la indemnización será cero, pero tendrá derecho a prestación por desempleo, porque la prestación de desempleo está configurada en nuestro ordenamiento jurídico para atender la incapacidad de encontrar empleo. ¿Vale? Ese punto queríamos remarcarlo. Y después queríamos hablar también del despido improcedente, perdón, de la indemnización adicional por despido improcedente. La indemnización adicional por despido improcedente es algo que también ha estado bastante. Hay una novedad, que es una sentencia reciente del Tribunal Supremo, y que ha sido, de alguna manera, esto de la indemnización adicional ha sido objeto de mucha controversia en los últimos años. Nosotros tenemos algunos despachos de abogados que normalmente se llevan a empleados. Nosotros, María y yo, habitualmente pues llevamos más a empresas, pero este tema de indemnización adicional pues salió de algunos despachos en Barcelona, en Madrid, sobre todo desde el punto de vista de trabajadores que querían de alguna manera obtener una indemnización adicional a la tasada por ley, que es la que establece el despido improcedente. Es decir, como sabéis, en España tenemos el despido improcedente, que lo que te dice la ley es que es un cálculo aritmético, es decir, es 33 días por año con un tope determinado, si es antes o después de la reforma laboral del 2012, y con un cálculo que es un cálculo aritmético, que es el salario, dijéramos, obtenido por 33 días por la antigüedad que tienes. Es decir, es un cálculo que además hay un cálculo en el Consejo General del Poder Judicial que utilizamos los abogados y los jueces y todos los operadores jurídicos, que esto es un cálculo matemático. ¿Qué pasa? En aquellas es verdad que ese importe, hay ocasiones en que es un poco exiguo, sobre todo si tiene un poco antigüedad y poco salario.
y tienen poca antigüedad y poco salario, pues a veces al empresario le conviene más pagar los 33 días que no embarcarse en un procedimiento judicial de resultado incierto, ¿no? Y muchas veces nos llaman a nosotros y nos dicen, oye, Jonathan, María Cadías, oye, ¿qué antigüedad tiene? ¿Qué salario? Pues, oye, no te compliques la vida, le haces un despido disciplinario, le ofreces la indemnización de los 33 días y hoy parece que es por gloria. ¿Qué ocurre? Que eso que es un tema que ha sido bastante peleado por distintas maneras, choca con lo que dice la Carta Social Europea, el artículo 24b, que dice en ese artículo y en la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, dice que cualquier límite máximo de indemnización que pueda impedir que los daños y perjuicios sean proporcionales a la pérdida sufrida y suficientemente disuasoria es, en principio, contrario al artículo 24 de la Carta. ¿Esto qué está diciendo? Está diciendo que cualquier límite máximo, estamos hablando, nosotros tenemos un límite en nuestra normativa, son los 33. Dice, de indemnización que puede impedir que los daños y perjuicios sean proporcionales a la pérdida sufrida y suficientemente disuasoria es en principio contrario al artículo 24. Qué es lo que de alguna manera prevé este artículo 24b de la Carta Social Europea? Pues prever el desembolso de pérdidas financieras sufridas entre la fecha de despido y decisión del órgano de recurso, la posibilidad de readmisión del trabajador y de indemnización adecuada que permita disuadir a los empleadores, así como reparar el daño sufrido por el trabajador. Pensad una cosa. Nuestro ordenamiento jurídico está configurado no como un, dijéramos, elemento reparador, está configurado por un tema de seguridad jurídica que nos puede gustar más o menos, pero que está, vuelvo a repetir, sobre la base de un cálculo aritmético. Tienes más antigüedad y tienes más salario, tu indemnización será mayor que si tienes menos antigüedad y menos salario. Entonces, hasta ahora ha habido distintos pronunciamientos que han ido un poco navegando, ¿no? En esto. ¿Cabe reparación de todos los perjuicios causados derivados de la extinción de la relación laboral? Pues os hemos señalado aquí dos sentencias que son como muy definitorias de lo que había hasta la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ahora también comentaremos. Había un caso, yo me acuerdo de este caso mucho, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 30 de enero de 2023, un despido que se produce en el COVID, en pleno COVID, y que la cuantía de los 33 días por año eran 900 y pico euros. Y entonces el juez llegan a juicio, dictaminan que efectivamente son 900 y pocos euros la indemnización de 33 días, pero el trabajador dice, oh no, mire, es que yo además de la indemnización he sufrido una serie de pérdidas, he sufrido un lucro cesante. El lucro cesante es, como sabéis, la incapacidad de tener un beneficio que esa decisión que ha tomado la empresa pues le ha impedido tener, ¿no? Hay una serie aquí muchas veces se demanda pues daño psicológico, daño emergente, que es el que se produce en la persona, no solo de lo que he dejado de ganar, que es el lucro cesante, sino lo que se me ha generado a mí, pues el despido. Muchas veces hemos tenido demandas, María y yo un montón, que nos dicen, no, mire, es que además del despido improcedente de los 33 días, a mí yo tenía un alquiler de un piso en Madrid y acababa de hacer las arras y usted con su decisión dijéramos, producido un daño mayor que el de la indemnización de 33 días. Y nosotros decíamos, bueno, ya, pero es que vuelvo a repetir, el cálculo, la ley tasa la indemnización. Nos puede gustar más o menos, pero la tasa. No estamos en un sistema jurídico en el cual está el lucro cesante y el daño emergente en la configuración de la indemnización por despido, en cómo tiene que ser el carácter resarcitorio de esa indemnización. La normativa española no lo contempla. Tanto si tienes un piso, como si lo has alquilado, como si tienes familia, como si no tienes familia, como si tienes una situación personal X, tu indemnización siempre será el cálculo aritmético. Y esto nos guste más o menos, es la legalidad que tenemos. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, pues que los jueces a veces hacen un poco dijéramos, legislador, porque, bueno, porque les apetece, ¿eh? Entonces se sienten con la capacidad de innovar, ¿eh? Y entonces interpretan ellos que efectivamente que en este caso, pues como era muy poquito, la indemnización a su juicio,
pues le dan una indemnización adicional de 3.493,30, que tampoco es el gran montante, pero lo que sí que establecen aquí, esa indemnización es porque este despido que se produce en COVID le imposibilita a este trabajador que no tenía derecho a prestación por desempleo cobrar ese importe que es el cálculo de los 3.493. El lucro cesante asociado a la no percepción de tres mensualidades de un subsidio por desempleo que el trabajador no puede percibir al impedir su despido. Improcedente en su propia inclusión en un ERTE. Está incluido en un ERTE y encima lo despide. Pues bueno, le sanciona, es un poco intentar, esta sentencia salió cuando salió también, intentó ser un poco disuasoria para que las empresas pues no optasen por despedir barato, por decirlo de alguna manera. Hay otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aquí sí que hay una indemnización adicional de 30.000 euros por una persona que dimitió de su puesto de trabajo indefinido para aceptar una contratación temporal con una duración mínima de un año y fue cesado un mes después de empezar a prestar servicios. Esto también es un clásico, es decir, muchas veces te hacen la gran oferta, pero esto es un tema, a mi juicio, de protección del propio empleado. Es decir, si ya muchos años en una empresa, pues lo normal es que, y te vas a una nueva aventura, pues intentas negociar algún tipo de seguro o de blindaje mínimo para que no te pase esto. Bueno, esta sentencia del País Vasco pues establece una indemnización adicional en ese caso concreto porque se puede entender que ha habido un cierto engaño o perjuicio o que la indemnización por haber perdido, por haber, dijéramos, dimitido de su puesto de trabajo anterior. Muy discutible también, porque al final el trabajador también se arriesga, tiene un cierto riesgo cuando presenta la dimisión, pero bueno, la sentencia de País Vasco también aceptó esta demanda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahora, el 19 de diciembre de 2024? Pues lo que dice el Supremo, para unificar doctrina en este caso, dice que no es posible por la vía judicial que se supere ese marco de aplicación legal, estableciendo reparaciones por categorías de despidos injustificados o excepcionalidades, ni para fijar importe indemnizatorio diferente al tasado por la legislación interna. Una vez más, el Tribunal Supremo dice, oiga, a mí los Tribunales Superiores de Justicia que son, como sabéis, órganos inferiores en la escala jerárquica de la judicatura, al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo establece un criterio legalista y dice, oiga, mire usted, si aquí el legislador ha dicho que esto es un cálculo aritmético, pues es un cálculo aritmético. Y ya está. Entonces, no es posible, por la vía judicial, no es posible que un juez que a su criterio entienda que aquí interviene el lucro cesante y el daño emergente, y entonces lo que dice esta sentencia es que vuelve a ir al tema de la legalidad. Lo que ocurre aquí es que también el Tribunal Supremo, claro, además de hacer ese pronunciamiento, hace otro. Porque, claro, en esa sentencia se refieren qué pasa con la Carta Social Europea que nosotros, dijéramos España, un poco lo que explicábamos antes, España también ha suscrito y que, bueno, que es parte y es de aplicación directa. Y entonces, lo que hace el Supremo aquí, también muy estilo Supremo, si me permitís, es, coge y dice, oiga, como este acuerdo de la ratificación de la Carta Social Europea fue revisada y ratificada el 1 de julio de 2021 y en la fecha del despido de lo que estamos viendo ahora fue 2 de marzo del 2020, pues mala suerte, porque como la fecha de despido es anterior y yo no tenía ratificado esto, pues no es aplicable la Carta Social Europea a este despido. Y te dice, bueno, como dicho tratado no formaba parte del ordenamiento jurídico interno a la fecha del despido porque fue posterior, pues si aplicamos este criterio, pues no estaría garantizado lo que dice el artículo 9.3 de la Constitución, que básicamente es el principio de seguridad jurídica. Conclusión, lo que ha hecho el Supremo, a nuestro juicio, es pelotazo hacia adelante. Ya cuando me llegue alguna otra sentencia, que sea después del 1 de julio de 2021, y tenga que poner en liza qué dice la normativa interna y qué dice la Carta Social Europea, artículo 24, pues ya decidiré. Pero de momento tengo si me permitís, una justificación para no decidir sobre cómo incide la Carta Social Europea sobre nuestro artículo 56, 54 y siguientes, que establecen la indemnización por despido improcedente, etcétera, y dice, hombre, pues yo ya lo juzgaré cuando toque, pero aquí no toca. Y básicamente
nosotros lo que vemos aquí es que seguramente el Supremo, por lo que nos tiene acostumbrados, probablemente yo hago un poco una apuesta, ¿no? Y veremos a ver qué dice, pero yo creo que va a intentar mantener bastante por todos los medios el principio legalista del cálculo aritmético. ¿Por qué? Porque si no, estaría, a mi juicio, y esto es una opinión muy personal, estaría de alguna manera yendo en contra de lo que establece la propia normativa, que para eso está el legislador. Si el legislador quiere incluir un sistema que también están por la labor, que eso ha quedado un poco parado, pero yo creo que puede salir. Pero eso es otro cantar, es decir, si el legislador nos cambia la ley, los jueces aplican la ley y los jueces aplicarán lo que toque. Pero efectivamente yo creo que va a intentar agarrarse al tema legalista. Oiga, si no hay una modificación normativa, pues yo estoy tranquilo y por tanto aplico el cálculo aritmético y no voy a dar pábulo, ¿no?, a indemnizaciones adicionales. Básicamente también por otra cosa, y esto también es una opinión muy personal, si no, nos van a salir aquí jueces y más jueces y más jueces y más tribunales superiores de justicia que de alguna manera pues tengan el día inspirado, si me permitís la expresión, y cojan y empiecen a dar indemnizaciones adicionales al despido procedente porque ellos consideren que es así. El Supremo aquí también tiene una función de orden y concierto dentro de la judicatura, con lo cual una de las cosas que seguramente hará será referirse a un criterio mucho más legalista que no a un criterio más de apreciación del caso concreto. Pero bueno, esto ya veremos qué ocurre. Pues por nuestra parte, ya estarían vistos los 4 temas. Hemos cumplido con el tiempo. Son las 10:58, una horita. Si os parece, abrimos turno de preguntas. Y básicamente las vamos a leer las que tenéis aquí y hacemos unos 20 minutos hasta las 11:20, máximo podemos estirar un poquito más. María. Sí. A ver, yo he ido recogiendo un poco todas las preguntas de los permisos porque hay algunas que se repiten. Entonces voy a intentar responder a todas por bloques para que haya respuesta para todo el mundo. A ver, hay preguntas sobre los justificantes, sobre cómo, qué debe de incluir el justificante, ¿no?, para que se puede pedir al trabajador. Normalmente en los permisos, dependiendo del que sea, se tendrán que pedir unas cosas u otras. Por ejemplo, en el permiso por hospitalización, si luego requiere reposo domiciliario, evidentemente el justificante, aparte de la asistencia al acto quirúrgico que estuviera o el accidente o cualquier parte emitido por el médico, por el hospital o la programación de la cirugía, además, tendría que venir incluido si requiere o precisa de reposo domiciliario, ¿no? Eso es importante porque obviamente una cosa es la parte de la hospitalización, que es más fácil de demostrar porque el hospital te puede emitir un parte, pero es necesario que el médico, el facultativo, te diga que esa persona tiene que estar de reposo para poder justificar la parte del reposo. En los permisos de fuerza mayor, como normalmente son por causas urgentes y necesidades imperiosas, pues por temas médicos sobre todo, pues habrá que ir al servicio de urgencias en el que tengas y probablemente pues, te den tu parte de urgencias en el que diga que tal persona ha necesitado asistencia urgente y bueno, pues con la hora y la fecha y la hora de ese día, pues estaría justificado. Los justificantes respecto, por ejemplo, al permiso para la DANA, esos son más complicados, ¿no? Hombre, si a mí me llega la alerta al móvil de recomendación de protección civil y tal, bueno, pues la alerta de protección civil o probablemente el gobierno de turno pues emita algún tipo de comunicado de se prohíben los desplazamientos, porque obviamente una prohibición de desplazamiento ya tiene que hacerse por una autoridad, no se puede así prohibir el desplazamiento de las personas, la libre circulación. Entonces, con esa prohibición que probablemente esté publicada en un boletín oficial o algo por el estilo sería también suficiente. El permiso para donantes de tejidos, pues evidentemente lo mismo que el de hospitalización, pues el día que te van a hacer las pruebas, probablemente te hayan convocado con anterioridad y tengas algún tipo de mensaje, documento, email para convocándote y luego una vez que te las realices, pues el justificante de que efectivamente has asistido y te han realizado y si necesitas reposo domiciliario,
que también conste. Yo le pediría a los trabajadores, en caso de que necesiten reposo domiciliario, decirle, oye, por favor, desde Recursos Humanos, avisa, oye, esto lo vas a tener que justificar, si necesita reposo domiciliario, que por favor conste. Luego también, otra de las preguntas que tenemos por aquí. En cuanto al tiempo de disfrute de los permisos, pues también depende del permiso, evidentemente. Para el permiso de donaciones o para el permiso de fuerza mayor es por el tiempo indispensable, es decir, pues si tardas 3 horas y media, son 3 horas y media. Para el permiso por hospitalización o para el permiso de emergencias por temas climáticos o por imposibilidad de traslado, pues obviamente si no te puedes trasladar, pues no te puedes trasladar. Si es un día, 2 días, ahí dependerá de cuándo te limpien la calle y de cuándo puedas sacar o llegar a tu centro de trabajo, cuando se restablezcan las conexiones. El permiso por hospitalización normalmente es por el tiempo que le necesite, hasta 5 días el trabajador, ¿no? Pues si mi madre va a estar al final un día y medio y no necesita reposo domiciliario, pues será un día y medio. Ahí ya dependerá del caso concreto y se deberá de solicitar que efectivamente se especifique en los distintos justificantes para que se ajusten lo más posible a lo que es el tiempo que ha faltado el trabajador, ¿no? A ver qué más teníamos por aquí. El permiso parental de 8 semanas, ¿son 8 semanas al año o en total? Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que los padres podrán disfrutar de un permiso de 8 semanas hasta que el niño cumpla 8 años, y ese permiso es de disfrute flexible, es decir, es un único permiso hasta que el niño cumpla 8 años, pero se puede distribuir de forma flexible, que se puede continuo o discontinuo, a jornada completa o a jornada parcial, que es lo que comentábamos, ¿no? Entonces, eso le da flexibilidad al trabajador para distribuir ese permiso hasta que el niño cumpla 8 años. ¿Qué ocurre si el trabajador con la resolución de la incapacidad permanente no presenta por escrito su voluntad? Y esa pregunta se ha repetido también. Bueno, pues en caso de que en 10 días el trabajador no haya dicho nada, la empresa, siempre el INS, avisa a la empresa de si se ha concedido o se ha denegado una incapacidad permanente de un trabajador. Entonces, en el momento en el que la empresa recibiera la comunicación de la denegación, no, de la concesión de esa incapacidad, pues mi consejo es ser bastante garantista, mandar una comunicación al trabajador diciendo hemos recibido esto, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque recordemos que el Estatuto de los Trabajadores ha eliminado la extinción automática. Entonces, en ese sentido, pues porque el trabajador puede decir no sabía que lo tenía que hacer, bueno, ese tipo de cosas que suele pasar, o sí que os envíe la comunicación y no ha llegado bien, imaginaos que por lo que sea mandó un correo electrónico a la compañía y no llegó nunca, pero él sí que tiene, vamos, que lo ha mandado, entonces yo mandaría un burofax, me pondría en contacto con el trabajador diciendo hemos recibido esto, por favor nos puedes decir qué es lo que quieres hacer y proceder a ello. Si en ese momento también pasan varios días, más de 10, como puede pasar en los ejemplos de dimisión voluntaria, ¿no? Que tienes que esperar un tiempo razonable para que haya una voluntad inequívoca del trabajador que no quiere seguir trabajando, oye, pues si pasan 20 días y el trabajador no se ha puesto en contacto contigo, bueno, pues a lo mejor es un tiempo lo suficientemente prudencial como para extinguir la relación. Pero mi consejo, de verdad, es preguntar. A ver, mm, esto es el despido, esto ya es de Jonathan. Dice, si una Sí. persona está en el hospital, todos sus hijos disponen de los 5 días. Es decir, una persona con 10 hijos tendríamos 50 días de no producción. A ver, técnicamente los permisos son individuales de cada trabajador. Lo que pasa es que si en una misma compañía quieren el disfrute simultáneo de ese permiso, la compañía lo puede modular, ¿no? Es decir, oye, pues se lo concedo a esta persona por el mismo sujeto causante. Esto es importante. Por 2 personas distintas, pues ya sería más complicado. Pero se puede modular. También es cierto que el permiso es hasta 5 días y es por el tiempo que esta persona necesite, está ingresada o necesite un reposo domiciliario. Entonces, evidentemente, en el momento en el que esa persona termina ese reposo o termina ese ingreso, el permiso ya no tiene ningún sentido. Y si varios sujetos causan eso, la empresa, previa justificación, es muy importante,
podría denegárselo a uno de ellos. Pero eso ya os digo que además los convenios colectivos modulan muchísimo estos permisos. Entonces, de verdad, hay que mirar siempre, 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 siempre lo que dice el convenio, porque puede establecer reglas especiales que no se ajusten a lo que es la regla general, ¿no? Yo creo que las mías están prácticamente todas. Hay una que dice, si una persona cambia de empresa y ha disfrutado de semanas de permiso parental, ¿puede volver a solicitarla en la empresa nueva? Es buena esta, ¿eh? Esa es muy buena. Pues esto es como, como todo en esta vida, si te pillan, es que, a ver, Ya. es muy, muy buena. A ver, pues técnicamente, pues sí, pues claro, porque empiezas una relación laboral nueva con otra compañía, digamos que tu contador se pone a cero, pero es buena esa, ¿eh? Claro, dice, ¿cómo sabe la empresa nueva que ya ha disfrutado de este permiso total algunas semanas? No, no tiene forma. O sea, es, Aquí pensad que hay, bueno, ya no os vamos a contar nada que no sepáis, hay profesionales del permiso y de otra cosa. Es decir, hay gente que lo necesita y esto es respetable, pero hay efectivamente profesionales de la picaresca, de me cojo este permiso, después me cojo el otro y engancho con aquel, ¿no? Bueno, aquí hay que intentar, un poco como conclusión al tema de permisos, más allá de que haya una casuística más concreta, ¿no? Intentar ser riguroso, ¿vale? Sobre todo no conceder, sobre todo nuestro consejo también es ser, pues eso, no conceder porque tener una cierta política interna de concesión y cualquier duda que tengáis, pues nos las planteáis porque la casuística es enorme, o sea, la casuística es casi que os diría que no infinita, pero casi. Yo respecto a las preguntas que hacéis de la parte que yo he hecho, decía, un trabajador que después de casi un año no ha cumplido las expectativas se considera disciplinario. Estamos hablando de un trabajo cualificado de oficina, control de calidad. A ver, podríamos hablar de esto 3 horas, o sea, pero voy a intentar resumirlo, ¿vale? El despido disciplinario en España tiene que ser grave, culpable, reiterado, es decir, tiene que haber una conducta dolosa. Es decir, el hecho de que no cumpla las expectativas, y lo diré de una forma así para que me entendáis, el hecho de que sea una persona inepta para el trabajo, y lo digo tal cual, pero sin acritud, sino que no vale en términos tal, que no da pie con bola, eso no es causa de despido en España. Es decir, si una persona no sabe hacer su trabajo, es un poco lamentable lo que voy a decir, pero si no sabe hacer su trabajo porque es inepto, no es una causa de despido disciplinario. El despido disciplinario es el que falta al trabajo, el que incumple su horario, el que hace mal las cosas adrede, pues eso, el que incumple de forma sistemática las órdenes e instrucciones de la empresa, el que casos de acoso, etcétera, etcétera. Eso es un despido disciplinario. Entonces, el tema de las expectativas o el tema de que muchas veces nosotros hacemos una carta así un poco light, ¿no? Algunos de vosotros la habréis visto, que nosotros las hemos recomendado esa carta, es para reconocer inmediatamente la improcedencia del despido, por poner algo. Pero la disminución continua y voluntaria continuada del rendimiento, que es la típica que se ha puesto muchas veces, muchos años, en tipo de despidos, es que demostrarla es tremendamente difícil, porque tendríamos que, en trabajos intelectuales, es prácticamente imposible, porque, hombre, eso lo puedo demostrar si hacemos tornillos. Entonces, oiga, mire, es que Jonathan Hill hace 200 tornillos y usted hace dos. Entonces, explíqueme usted porque el rendimiento es medible, el rendimiento, pero en trabajos intelectuales es prácticamente imposible. Con lo cual, la respuesta es que lamentablemente no. Es decir, aunque tenga, o sea, para hacer un despido disciplinario con garantías, tiene que haber un incumplimiento grave y culpable de las órdenes e instrucciones o incumplimiento del horario, de las instrucciones concretas que da el empresario. Y además tiene que ser reiterado, es decir, yo no puedo aventurarme, y digo aventurarme porque es una aventura hacer un despido disciplinario en España, es decir, aventurarme a hacer un despido a no ser que esté ya dispuesto a reconocer los 33 días por año, que esa es otra, ¿eh? Pero si quiero realmente hacer un despido que cueste cero, tengo que tener un expediente de esa persona que le he sancionado, le he vuelto a sancionar y le he vuelto a sancionar y a la tercera a lo mejor me puedo plantear un despido disciplinario, salvo casos de transgresión de la buena fe contractual o casos de robo, estafa, etcétera. En esos casos no me tengo que esperar a la tercera o a la segunda carta, pero es tremendamente
complicado, ¿vale? Me decís también, dice, en caso de que no se realice el trámite de audiencia previa, el trabajador ante el despido podría solicitar alguna compensación económica aparte de la indemnización que corresponde por no haber tenido posibilidad de respuesta. Yo entiendo que no, porque por lo que os he dicho antes, que efectivamente es un cumplimiento documental, pero solo conlleva la improcedencia, no es una indemnización adicional. Pensad que las indemnizaciones adicionales tienen que haber, lo que ha dicho la jurisprudencia hasta ahora es que tiene que haber de alguna manera un perjuicio adicional que supere con mucho bueno, pues la indemnización que se le otorga por el despido, en este caso improcedente, que podría tener derecho. Yo esto no lo veo. O sea, yo te diría que no. ¿De acuerdo? Después dice, en caso de despido disciplinario con reconocimiento mediante acuerdo de improcedencia, la persona afectada podría solicitar reconocimiento de indemnización adicional vía judicial. A ver, lo que hacemos nosotros normalmente es que esto lo cerramos en el CEMAC. Si lo cierras en el CEMAC, esto ya ha muerto el perro, muerta la rabia. Es decir, al final, si nosotros lo cerramos en el CEMAC, ya no hay el CEMAC, el acta de conciliación, por eso somos tan insistentes en hacerlo en el CEMAC, es como un acto que tiene el mismo valor que una sentencia judicial, es un título ejecutivo, con lo cual ya si lo cerramos mediante acuerdo en el CEMAC, ya después podría ir a la vía judicial. ¿De acuerdo? Dice, si se realiza una rescisión de contrato de un alto directivo debido a una reorganización de la empresa, ¿qué indemnización le tocaría? También aquí podríamos hacer un webinar de esto, ¿eh? Pero para resumir, los altos directivos se regulan por un Real Decreto que no es el Estatuto de los Trabajadores, que es el Real Decreto 1382 del año 85, que es un el Decreto de alta dirección. Y esa alta dirección tiene dos tipos de extinciones. El desistimiento, que son 7 días por año con un preaviso de 3 o 6 meses, y en caso de despido 20 días. Es un régimen totalmente distinto. Si queréis profundizar en esto, nos enviáis un mail y os lo podemos explicar, pero no es el régimen habitual. Igual que hay altos directivos, también nosotros hemos llevado en el despacho temas de reales decretos de relaciones laborales especiales, que se llaman. Por ejemplo, los deportistas profesionales también tienen un régimen indemnizatorio totalmente distinto al régimen común, que es el que ya sabemos de los 20 días en caso de despido objetivo o el despido improcedente, que son los 33, ¿vale? Dice, respecto al despido disciplinario, ¿qué sucede si el trabajador se tiene una baja médica en el periodo del trámite de audiencia? Está buena, ¿eh? Si presenta alegaciones, tenemos que paralizar el despido. En caso de que, como dijo Jonathan, no hay razones suficientes, que se dice el despido disciplinario para ser más sencillo, ¿podría evitar el trámite de audiencia? Sí. A ver, hay varias preguntas aquí. Voy a intentar contestarlas todas. A ver, ¿qué sucede si el trabajador se tiene una baja médica en el periodo del trámite de audiencia? Muy posible, ¿eh? Muy posible. Claro, yo aquí lo que diría es que, y hay muchas sentencias sobre eso, claro, cuando nosotros ya le hemos comunicado el trámite de audiencia, es que ya le estamos, dijéramos, acusando formalmente de una serie de hechos. Si él se coge una baja, pues a lo mejor es que está enfermo, eso yo no lo discuto, pero eso no impide que si hay hechos que son, dijéramos, reales y que son contundentes para hacer el despido, no impide que yo haga el despido. Después nos demandará y nos dirá que el despido obedece al hecho de que estaba de baja, pero aquí hay un punto importante y la jurisprudencia ya lo ha tratado. Aquí para mucha jurisprudencia, aquí hay un abuso de derecho. Es decir, lo que se está haciendo el trabajador es intentar protegerse contra el despido a través de la obtención de una baja. Esto nos ha pasado muchas veces, a María y yo nos ha pasado un montón de veces, que vamos a despedir a alguien, le hacemos un expediente, una audiencia previa y resulta que nos pide la reducción de jornada por guarda legal. Un montón de veces. ¿Para qué? Para protegerse. Hombre, qué casualidad que se la coja ahora, 2 días después de que yo le he dicho que le voy a sancionar. Entonces, ahí los jueces, a ver, los jueces tampoco o sea, tienen una cierta conciencia y dicen, hombre, está claro que usted se está intentando proteger con una baja, con una reducción de jornada o con lo que sea, porque ya se ve que le van a hacer un despido. Con lo cual, para mí, no imposibilitaría el despido. ¿Vale? Si presenta alegaciones, ¿tenemos que paralizar el despido? No, las alegaciones forman parte de, o sea, al final es, yo te digo hoy que te presento, o sea, te hago la trámite de audiencia, te doy 5 días, él en ese trámite, en ese plazo, presenta las alegaciones, pero no se paraliza nada. Es decir, dentro de ese plazo, yo normalmente nosotros nos las compartís esas alegaciones, las vemos si las compartimos con el cliente, con la persona de recursos humanos, decimos, oye, esto tiene
¿tenemos que investigar más o no? No, oye, está dando excusas de mal pagador, ¿no? Para intentar salvarse. Pues igualmente hacemos el despido. No paraliza en ningún caso el tema del despido, ¿vale? Y decías después también, en caso de que, como dijo Jonathan, no haya razones suficientes para que se utilice el despido disciplinario por ser más sencillo, ¿podríamos evitar el trámite de audiencia? Sí. O sea, aquí nosotros no vemos que es un incumplimiento, lo que decíamos antes, es un incumplimiento formal. Entonces, como incumplimiento formal, lo que ocurre es que será improcedente el despido, pero no será nulo porque la nulidad está tasada por ley. La nulidad, hay una nulidad objetiva, por ejemplo, cuando las personas están en permiso, que es lo que ha explicado antes María, y otras nulidades que sabemos que son el embarazo, la reducción de jornada, el que tenga un hijo menor de 12 meses, que sea miembro de la representación legal de los trabajadores. Fuera de eso, que es la nulidad objetiva, están las nulidades, dijéramos, por el principio de indemnidad o de no discriminación. Pero aquí yo entiendo que no estaremos, porque aquí simplemente no estamos cumpliendo un trámite de audiencia al trabajador. Y después, a ver, iniciación adicional tributa. Vale, esto es un tema fiscal ya, pero sabemos un poquito de fiscal también. Los laboralistas, dice, indemnización adicional tributa. Si es que no hay algún tope, la indemnización adicional tributa, sí tributa, porque la agencia tributaria entiende que si es un adicional depende de cómo se configure, es tributable. Es decir, por ejemplo, en las iniciaciones adicionales que hay, se entiende que es que como no está tasada por ley y excede del cómputo aritmético, la mayoría de cuestiones o de resoluciones de la Dirección General de Tributos hay que mirar caso por caso, pero en general tributa. ¿Vale? Y me parece. Dice, los no superación también hay que dar plazo de audiencia. No, los no superación de periodo de prueba no hay que dar plazo de audiencia porque no es un despido, es una extinción, es distinto. ¿Vale? Entonces no hay que dar plazo de audiencia, sino simplemente tú comunicas la no superación de periodo de prueba bueno, pues porque no. Además, la no superación de periodo de prueba es recíproca. Es decir, un trabajador te puede enviar una comunicación a ti, empresa, que no has superado su periodo de prueba. Es decir, no hay un trámite, no hay un trámite de audiencia previa, porque audiencia previa, vuelvo a repetir, solo es para los despidos disciplinarios, única y exclusivamente para los despidos disciplinarios. Y no sé si me deja alguna. ¿De las alegaciones del trabajador las presenta por escrito? Sí. Las alegaciones las debe presentar por escrito. Y me parece. Ah, desde la notificación de. No, esto ya lo hemos tomado. Me parece que, si no me equivoco, creo que ya están todas respondidas, si no me equivoco. Porque están los permisos que ya lo ha explicado María. Y aquí hay uno que también decía, ¿cómo queda el permiso por defunción de pariente de primer grado? María. El- este permiso no se ha visto modificado de momento por el Real Decreto Ley del que estábamos hablando y por otras vías. Así que, pues, como venga en el convenio colectivo que aplique, si viene o si no, en su defecto, la regla genérica del estatuto. Claro, aquí el tema de permisos. Otro que decía, buenos días, si el trabajador cuando recibe la carta de la empresa obtiene la baja médica, paraliza el plazo para respuesta de 3 5 días. No. Es decir, el plazo es un plazo natural y por tanto el trabajador es un poco en la medida de que se pueda entender. Pues nosotros respetamos que este señor esté totalmente, bueno, que esté enfermo y se tiene que curar y por tanto no tiene que venir a trabajar. Eh, pero eso no impide que nosotros podamos proceder al despido. Hay una cosa que no he explicado, pero que también es bastante común, simplemente que tengáis como tip del tema del despido, sobre todo en despidos disciplinarios donde hay temas, dijéramos, de contabilidad, temas de fraude que nos encontramos, que hemos encontrado que alguien dentro de la organización nos está defraudando y nos está, básicamente, pues eso, distrayendo patrimonio de la sociedad, ¿no? O importes. Hay veces que lo que se hace y hacemos es en el trámite de audiencia previa, cuando le das la audiencia previa, le dices, oiga, tiene usted 5 días para hacer alegaciones y le eximimos, le concedemos un permiso retribuido durante este tiempo
a fin y efectos de que no se pueda perturbar la investigación de este tema disciplinario que se le está instruyendo. ¿Por qué? Porque, claro, si tenemos el típico caso del, bueno, pues porque nos ha pasado, director financiero, que está ahí, que sigue trabajando y que yo estoy acusando de que efectivamente ha distraído dinero o que se ha apropiado de recursos de la compañía, pues tenerlo en la compañía durante el tiempo que nosotros le estamos investigando, pues puede dificultar la investigación e incluso puede permitirle borrar evidencias, pruebas, etcétera. ¿Vale? Y la línea sería, la explicación y la respuesta a las preguntas sería esta. No obstante, si os parece, dejamos aquí. Tenéis al final de la presentación tenéis nuestro correo electrónico. Si queréis, sobre todo el tema de permisos, nosotros tenemos empresas muy pequeñitas, pequeñas, medianas y muy grandes. Las que, sobre todo, evidentemente, que tienen un universo más amplio, porque son más grandes, pues tienen más casuísticas. Sí que el tema de los permisos es un tema que es muy, 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 muy casuístico, es decir, no os podemos dar una respuesta general de todo lo que puede llegar a pasar, porque aquí hay tantas cosas que efectivamente pueden ocurrir y os emplazamos a que nos contactéis y os podamos ayudar en esto. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias María, muchas gracias al Departamento de Marketing de AGM porque lo ha montado todo fantástico y muy bien y nada, hasta la próxima. Hasta Gracias, luego a todos. adiós.